Buenas tardes a todas y todos. Voy a dar un anuncio para iniciar este evento, que se va a transmitir en diferentes redes sociales. Para ello va a estar siendo grabado y vamos a solicitarles a los asistentes que caminen hacia las orillas para no interrumpir el video. Gracias. Sean bienvenidos a todas y todos a este evento. Es un honor tenerlos presentes esta tarde como estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Vulgar Abierta, ciclo 2, año 2024. Es un honor para nosotros contar este día con un grupo de selectos profesionales en la materia mercantil, quien nos ilustrará sobre los diferentes contratos. Para ello, voy a nombrar a los profesionales que tenemos presentes y que esperamos que de la ponencia que ellos nos den, llevar más conocimientos. Voy a presentar a la licenciada Celia Carolina Marceli de Cruz, con una amplia experiencia, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica, diplomado en Finanzas y Diversidad en Centroamérica, José Simeón Cañas, maestrías de Derecho Corporativa de la Universidad Evangélica de El Salvador, experiencia en área administrativa financiera de la banca. Doctora Ana Yesenia Sierra Tetobar. Obtuvo una licenciatura de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo un doctorado con estudios en la Universidad de El Salvador, graduándose como máster en Derecho Pluralista, asimismo en diversos posgrados. Héctor Armando Barrera Padilla es un abogado y notario, experto en asesoría legal de empresas en diversos rubros, con su despacho en intermediarios de seguros. Saludamos también a la doctora Denny Ruth Ortiz, nuestra catedrática de Derecho Mercantil 3. Para darle continuidad a esta ponencia, la compañera Carla González dirigirá el conversatorio con los profesionales presentes. De antemano les agradecemos su presencia. Sabemos que es un sacrificio el que han hecho, pero que esperamos como estudiantes de Derecho llevarnos una enseñanza de ustedes. En estos momentos queda abierto el conversatorio con la compañera Carla González, quien va a dar inicio a las preguntas. Buenas tardes a todos, bienvenidos, estimados licenciados. Siéntanse cómodos en nuestra casa de estudio, les decimos como quien le dijo. Que para nosotros ese día es un placer contar con su presencia y asimismo que el hecho de poder compartir con ustedes, que ustedes puedan compartir con nosotros los conocimientos referentes a lo que son los seguros mercantiles. Y sabemos que los seguros es algo muy importante y muy fundamental que se debe llevar a cabo, se debe de desarrollar en el área mercantil dentro de cada país. Entonces, de antemano, bienvenidos. Y ya nos gustaría saber cómo es que se clasifican los seguros mercantiles en El Salvador. Sabemos que cada legislación en diferentes países varía, pero en nuestro país, ¿cómo es que se clasifican los seguros? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y quiero aprovechar para darle las gracias también a la profesora Denny Ortiz
muy amablemente nos ha invitado. Bueno, hablando de los contratos de seguro en El Salvador, se verá que el Código de Comercio hace no una clasificación, sino indicación de cuáles son los tipos de seguro que pudieran haber en El Salvador. Y de ahí que nos habla del seguro de daños, del seguro contra incendios, del seguro de transporte, del seguro de responsabilidad, y luego nos continúa hablando del seguro de deuda, de personas, etc. Ya la Superintendencia del Sistema Financiero quiere, por ejemplo, hacer esta división más corta, decir, bueno, tocan de grupos, el seguro de daño y el seguro de personas, y eso permite especializar incluso a las mismas compañías de seguros en cuál de las áreas se quieren desarrollar. Quiero ceder la palabra para que si hay una compañía que Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Como lo decía la doctora, ¿verdad? La Superintendencia del Sistema Financiero viene, vale decirlo, que es la entidad encargada de supervisar las aseguradoras y hace esa clasificación, ¿verdad? Más corta de la que hace el código, que realmente no es una clasificación, sino que empieza a detallar el tipo de seguros. Es importante, pues, saber que hay elementos esenciales dentro de los contratos de seguro. Es importante conocer la póliza, es importante que haya un riesgo, que haya un siniestro. Esos son los elementos esenciales que debemos de conocer en cada uno de ellos, dependiendo del seguro, si es seguro de daños, seguro de personas. Entonces, va a ser el riesgo o el objeto que va a proteger este seguro. Y pues es importante también saber de que los seguros, en este caso el contrato de seguro, ¿verdad? Viene a ser para nadie es un secreto o algo de que vivimos un riesgo latente, ¿verdad? Es un riesgo salir a la calle, podemos conseguir o contratar un seguro de vida, un seguro para nuestro vehículo porque corre el riesgo que choquemos, que se nos incendie, que por una mala negligencia, ¿verdad? Nos agarre fuego. Entonces dependerá el bien que nosotros queremos proteger, el seguro que nosotros vamos a contratar. Entonces se vuelve de ser un gasto variable, porque si es un gasto variable, ¿por qué? Porque yo sé que hay un riesgo, pero no tengo un seguro. Y viene a ser el contrato de seguro un gasto fijo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar una prima de una póliza, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, creía necesario poder mencionar estos elementos y pues vamos a seguir desarrollando las preguntas. Gracias. De acuerdo a ello, entonces debemos de saber que el rol que desempeñan las aseguradoras son muy importantes dentro de nuestro país. Dentro de eso conviene también recalcar en ese sentido cuáles son entonces las obligaciones que deben de cumplir las aseguradoras con sus asegurados y cuáles son los documentos necesarios también para comenzar, cuáles son los documentos necesarios para podernos asegurar dentro de un contrato mercantil. Vaya, voy a empezar tal vez, mucho gusto, Armando Vargas Maceteles, contestándoles la pregunta puntual. La pregunta puntual es cuáles son los documentos necesarios para completar un seguro. Ya el Código de Comercio lo establece, aunque tal vez no en ese momento a los artículos no se le ponía un epígrafe. Ahora es más fácil leer la ley. En la práctica, yo soy intermediario de seguros autorizado por la Superintendencia y en la práctica los elementos, llamémoslo así, los documentos son la solicitud, estoy empezando la oferta. La oferta, según la ley, tiene que tener un resumen de las cláusulas del contrato de seguro. Luego viene la solicitud. La solicitud es como su nombre lo indica, es un documento donde teóricamente el asegurado, si tú lo has asegurado, llena la información y sirve para medir el riesgo. Tanto la oferta como la solicitud deben de tener preferiblemente el contenido de la póliza. En la práctica, a lo anterior se le agrega otros documentos más. La ficha le llamamos la ficha integral.
¿Qué es la ficha integral? Es la información que se capta del prospecto del tomador o asegurado. Su nombre, su domicilio, su dirección, su número de teléfono, su correo electrónico, a qué se dedica y la declaración jurada. Ese documento, ¿para qué sirve? Es aplicar la política de conocimiento. Se me ha olvidado el nombre completo, pero es el Instituto de Prevención de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía. Y eso, digamos, que serían los documentos más básicos para un contrato de seguro. Tal vez quiero aclarar esto: el contrato de seguro per se no es un solo documento, es la unión de varios documentos. Nosotros estamos acostumbrados a, por lo general, cuando pensamos en un contrato, en pensar sea un documento engrapado que hojas de papel con escritura pública, pero un contrato, incluso la doctrina se puede ser verbal. En ese caso, el contrato de seguro está integrado por diversos elementos, y por eso lo más básico es lo que acabo de mencionar. Pero un contrato de seguro entra lo que se llama la declaración de salud. En un contrato simple de salud puede haber algunos que llaman anexos, otros que llaman acuerdos, otros que llaman endosos de exclusión. Por ejemplo, una aseguradora no quiere tomar un riesgo. Esos son los elementos que podríamos decir que son parte del contrato de seguro. Solamente que quisiera agregar a lo que dijeron las colegas, que es prácticamente lo que está en la ley, una subclasificación, pero yo a veces tengo problemas con las subclasificaciones que hacen en la práctica las aseguradoras e incluso la superintendencia. Es que me parece que tal vez no sigue un criterio más apegado a la norma. Me explico. En los tipos de contratos de seguro tenemos médicos hospitalarios, fidelidad, autoritores, responsabilidad civil, residencial, ICM y asediadas. Entonces, a la hora de que nosotros queremos aplicar que esté en la ley o esas clasificaciones útiles, donde está eso, la base más legal que uno puede tener, dando de lado los documentos de las aseguradoras, serían las normas técnicas que emiten las superintendencias, que aún así tienen también visión. Entonces, la clasificación se vuelve un poco, desde mi punto de vista, anárquica. De acuerdo a ello, también conviene recalcar un poco acerca de cuál es la importancia de la siniestralidad en los seguros. ¿Por qué se vuelve importante dentro de los seguros? Hablar de la siniestralidad es un elemento importante dentro del contrato de seguro, porque eso nos dice cuántas veces está ocurriendo el evento que se está asegurando en relación, también considerando el número de pólizas que se han suscrito para prever o proteger ese siniestro. Eso significa, que no debemos perder de vista que las sociedades aseguradoras lo que tienen es un modelo de negocio. Y tiene que ser un modelo de negocio rentable. Entonces, ¿cómo saber que esto va a funcionar? Hay que sacar un cálculo matemático, que es lo que se llama el índice de siniestralidad, ¿verdad? Como para saber cuántas veces hay que pagar estos seguros y si vale la pena seguir ofreciendo estos contratos de seguro para proteger ese siniestro. Por ejemplo, esto nosotros lo vimos en pandemia, ¿verdad? Los contratos de seguros médicos, bueno, algunas personas los tenían, pero era de vez en cuando que alguien se enfermaba y solicitaba la protección que nos daba el seguro médico, pero en pandemia todos se enfermaron. Y entonces allí nos quedó demostrado, ¿verdad?, el índice de siniestralidad que se excedió y salió de los parámetros y tuvieron que tomarse algunas medidas que hicieron que cambiara la forma en cómo se estaban contratando, en específico el contrato de seguro médico. En ese sentido, las pólizas de seguro, ¿qué rol desempeñan? Realmente es importante
ahora, todo negocio puede perseguir lucro o una utilidad, ¿verdad? Por supuesto que se necesitan estadísticas para saber a qué rubro me voy a dedicar. Y estaba leyendo, ¿verdad?, acerca de las estadísticas, como en el tema de la pandemia, las aseguradoras se vinieron para abajo, ¿verdad? Entonces, no estaba previsto que tantas personas se iban a enfermar. La póliza es muy importante porque acá, en la póliza, es donde se van a establecer todos los derechos, todas las obligaciones, y tiene que ser bien clara. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas cosas que yo creo que sí me va a cubrir el seguro, por ejemplo, y otras que no me van a cubrir. El licenciado mencionaba un tipo de contrato de seguro que no es muy mencionado, y es el contrato de fidelidad. No sé si algunos de ustedes habrán escuchado ese contrato de fidelidad, pero por ejemplo, ese lo contratan las instituciones financieras, y es para protegerse de fraude, de robo, de hurto o cualquier otro delito que puedan cometer sus colaboradores. Por ejemplo, una institución financiera puede decidir o puede medir el riesgo, ¿verdad?, en base a esta estadística, que probablemente lo que se repite es que el cajero principal, por ejemplo, es el que más se cobra póliza, ¿verdad? Entonces, viene la empresa y puede asegurar, o es el que más comete este tipo de delitos. Entonces, la institución financiera decide cuántos empleados o qué empleados o todos los empleados, ¿verdad?, o que están en contacto con el dinero, va a asegurar. Porque cuando suceda este siniestro, porque antes es un riesgo, ¿verdad?, está latente, probablemente pueda suceder o no pueda suceder. Ahí está el elemento del riesgo. Se convierte en siniestro cuando se materializa este riesgo, y entonces el colaborador comete el delito de hurto, por ejemplo. Pero la entidad financiera está protegida con una póliza en la cual está previsto ese tipo de acción, ¿verdad?, de delito. ¿Cómo se clasifican las pólizas entonces? Muchas gracias. Fíjense que el tema de la póliza como clasificación tal vez no existe. Como decía la licenciada, la póliza en general es un instrumento probatorio. Es el documento preferente para comprobar una relación mercantil en materia de seguros. Como un comentario extra, en algunos países, en algunas latitudes, la póliza también es un título de valor. En nuestro país no es un título de valor, pero es necesario. Y las pólizas podríamos clasificarlas, siguiendo, intentando contestar la pregunta, en individuales y colectivas. La póliza individual es la que contrata a una persona individual. Yo quiero contratar un seguro de vida para mí, un seguro médico hospitalario. Si yo quiero asegurar a mi esposa, a mis hijos, es siempre una póliza individual, aunque haya un grupo pequeño, porque es la misma póliza con diferentes anexos o endosos. La otra clasificación, siguiendo el criterio, serían las pólizas colectivas. Las pólizas colectivas son pólizas de grupo, son abiertas y que pueden entrar cualquier persona. A modo de ejemplo, yo estudié en una institución privada y nosotros teníamos un seguro de accidentes. Solo había una póliza. Los estudiantes, no sé cuánto éramos, digamos que eran como 500 estudiantes, probablemente eran menos. Solo había una póliza para esos 500 estudiantes. Y entonces yo tenía cada estudiante. A cada estudiante se le daba un certificado, que sería la siguiente clasificación. Está la póliza colectiva, que incluye las condiciones del contrato de seguro colectivo para la institución, el grupo y el certificado. El certificado conlleva las obligaciones propias para el determinado asegurado. En materia de seguros se distinguen las condiciones generales de las condiciones especiales y las condiciones específicas. Las condiciones especiales sería la póliza colectiva, las específicas la que cada uno tiene. La condición general sería la que ha aprobado la Superintendencia del Sistema Financiero. Así que esa tendría que ser la respuesta superior.
Gracias. ¿Por qué consideramos entonces que es relevante en las relaciones mercantiles contar con seguros, ya sea eso contra daños, contra personas o contra deudas? Bueno, en mi opinión personal, creo que es importante porque transferimos ese riesgo a la aseguradora. Recordemos que tienen un contrato de seguro, la aseguradora, que valga de paso mencionarlo, tiene que estar autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, porque de otra forma no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, si yo se llama Cherry, sé que me puedo enfermar, que tengo un vehículo, al sufrir un siniestro, lo voy a tener que cubrir, obviamente, de mi bolsillo, ¿verdad? Y probablemente yo no tenga esa plata para cubrirlo. Entonces, ¿qué hago? Vengo, contrato un seguro, que también es necesario mencionar que este se rige por el principio de la buena fe. Significa que tengo que declarar, por ejemplo, si voy a hablar de mi salud, voy a contratar un seguro de vida, tengo que ser lo más honesta posible. Si yo sufrí una enfermedad o tengo una enfermedad, entonces no puedo contratar un seguro, dependerá de la aseguradora, pero también hay una preexistencia donde yo declaro, ¿verdad? Que en mi caso personal, ¿verdad? Yo tuve cáncer. Entonces, cuando yo quiero contratar un seguro, yo tengo que declararlo, porque hay una preexistencia, porque me baso en el principio de la buena fe. Entonces, es importante, es necesario, quizás, ¿verdad? Contratar una póliza para transferir ese riesgo a otra persona, en este caso a una institución, ¿verdad? En este caso a una aseguradora, ¿verdad? Porque ya no lo juro. Por ejemplo, yo estoy pagando un seguro de vehículo, lo estoy pagando durante 10 años y durante 10 años he ocupado 3 meses el seguro, pero ese riesgo, ¿verdad? Que yo tengo y un riesgo que puede incrementarse, ¿verdad? O no va a disminuir, ¿verdad? Sí lo puedo incrementar, pero el tema le decía, ¿verdad? A nuestra moderadora, que el tema de seguro, de contrato de seguro, es muy extenso, ¿verdad? Entonces estamos dando así como pincelazos de lo que es el contrato de seguro. Sí, quizás compartiendo precisamente la misma opinión. Lo más importante del contrato de seguros, tanto como para una persona particular como para una empresa, es no correr el riesgo. Porque una vez verificado el elemento que estamos tratando de evitar, puede llevarnos a la quiebra si somos empresarios, puede arruinar nuestras finanzas personales. Y no se trata solamente de una cualidad de ser previsor, sino que se trata de un evento económico que tenemos que asumir y que probablemente, si no tomamos un seguro, puede llevarnos a situaciones económicas graves. Tal vez yo quisiera abonar completamente de acuerdo con mis colegas, completamente de acuerdo. Tal vez un ejemplo un poco más práctico. Yo soy litigante. En mi ejercicio de la profesión he tenido diversas experiencias. Un caso particular, pues un caso que puedo decir detalles, secreto profesional, idéntico profesional. Una persona tuvo un accidente de tránsito, fue responsabilizada, hubo lesionados. Reparar su vehículo costaba $3,000. Reparar el vehículo del afectado costaba $3,000. Y se tuvo que cubrir la salud, porque las víctimas del siniestro tuvieron que ir al hospital, fueron a un hospital privado y anduvo la cuenta, como les voy a mentir, $700. Estamos hablando de $6,700. En esos momentos de mi vida, yo no tengo esa capacidad para desembolsar $6,700. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Tengo que empezar a vender dar tarjetazo tras tarjetazo y empezar a pedir prestado. ¿Qué es lo que han dicho los colegas? Transferir la responsabilidad, el costo se le transfiere a la aseguradora, porque es la aseguradora la que va a cubrir en la práctica. Esa es la importancia de la tacha del contrato de seguros. Y en las relaciones mercantiles son más que necesarias por el millón de pesos. Una constructora que haya una liga encima de un vehículo de un
el seguro. En ese sentido, como paréntesis, podemos decir, ¿verdad?, que tanto estamos conscientes nosotros de la importancia que tiene un seguro para todos, en las actividades que nosotros estamos desarrollando. Y es aquí donde cabe la pregunta, licenciado, saber qué tipo de seguro estarán usando más los salvadoreños. Creo, sin temor a equivocarme, que es el seguro de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos bastante temerosos de lo que va a ocurrir como un evento seguro, la muerte. Lo que pasa es que, como todos nosotros sabemos, nadie puede saber el día en que le va a tocar morir. Y sí sabemos que tenemos muchas responsabilidades económicas y sabemos que nuestros familiares van a tener que afrontar esas necesidades económicas y urgencias que nosotros vamos a dejar. Parte también de la educación es saber que no se van a terminar las deudas con nuestra muerte, sino que van a seguir. Y por lo tanto, mínimamente un salvadoreño piensa en eso, y es eso lo que quiere que vean. Pero si me dejan decirle, creo que se queda corto, porque con los eventos que están pasando, no es raro para nosotros, y podemos verlo en los periódicos y en los noticieros, que los automóviles se incendian, que ahorita el cambio climático ha arrasado con algunas ciudades y que nosotros no estamos exentos de eso, y que nuestra casa puede terminar inundada, y entonces hay que preguntarnos si contamos además con seguros de nuestra vivienda o de nuestro vehículo automotor, ¿verdad? O estamos nosotros pendientes de un riesgo que no sabemos si va a suceder y cruzando los dedos para que no suceda. Es eso lo que estamos haciendo. De acuerdo. Desde su experiencia, licenciado, ¿cuáles son los aspectos más innovadores que podemos identificar respecto a los contratos de seguros mercantiles en El Salvador? ¿Qué es lo más innovador? Como la palabra. Desde mi experiencia, creo que la colega lo decía más temprano, la doctora lo decía más temprano, la forma de contratar. Cuando yo soy corredor de seguros, soy intermediario desde el año 2015. Y efectivamente, como dijo la colega, en la cuarentena hubo que hacer de todo. Para ese momento ya se había aprobado el Estado un año, 2 años antes, si no recuerdo mal, la ley de la firma electrónica, y si no recuerdo mal, la ley de lo que se me ha ido por Dios. Correcto. El asunto de articulación. Actualmente siempre se puede recurrir al papel, llenar los formularios, firmarlos, es antiguo, pero también se puede contratar de forma virtual. Es decir, se le manda la información al intermediario de seguros, se llena la documentación en una aplicación y se manda vía correo electrónico. No solo la documentación para que sea impresa y firmada electrónicamente, sino que incluso existen plataformas para contratar el seguro de forma virtual. Esa es la belleza de la ley de la firma electrónica. La ley de la firma electrónica convierte un clic en una firma autógrafa. Esa es la belleza. Y en la práctica se está dando. Porque eso, digamos, sería lo innovador. También diría un poco innovador, aunque ya tiene años en el mercado, es la forma en que se liquidan los siniestros. Me explico. El contrato de seguro está pensado para: yo tengo el siniestro, yo hago el gasto, luego hago el reclamo a la aseguradora, y la aseguradora luego va a tener que desembolsar el dinero. Esa es la estructura. Una práctica que es lo que se hace. Yo hago el reclamo vía telefónica, y la aseguradora, como tiene talleres, en el caso de los promotores, o tiene talleres de red, o tiene una red de médicos secundarios. Entonces, esos también serían aspectos innovadores. Agrego lo anterior
que en la clave salvadoreña al menos una aseguradora que está intentando aplicar la inteligencia artificial para evaluar el daño de un riesgo, al menos en materia de motores. Si existe otra rama, yo la dejo una Desde la parte práctica, ¿qué elementos toman en cuenta ustedes cuando les corresponde elaborar un contrato de seguro mercantil para que sea robusto y que permita proteger no solamente al cliente, sino que también a la empresa? Bien, quizás voy a retroceder un poco a la pregunta anterior que la señalaba, porque está unido con esto. O sea, ¿cómo proteger? No se vaya a pensar, por favor, que cuando nosotros hablamos de modernizar, sacrificamos esa protección que es así. Personalmente, me tocó asesorar a una sociedad aseguradora cuando estaba dando el paso de colocar precisamente la oferta del seguro por medios electrónicos. Y eso fue así porque una de las áreas de experiencia que tengo es el uso de la firma electrónica. Entonces, ellos estaban tratando de convencer, fue antes de la pandemia, tratando de convencer a la superintendencia de que no se pierde nada y que es igualmente legal hacer una contratación del seguro por medios electrónicos. Y eso nos permite ahora que podemos entrar a nuestras redes sociales y ver que nos están ofreciendo seguros para los vehículos. Y es más, te dicen, ¿dónde están las fotografías del vehículo? Y mándenlo por medios electrónicos. Y aquí usted tiene las opciones de su seguro y le vamos a mandar la póliza por medios electrónicos. Y hay un temor muy grande de la población de decir, ¿y esto es seguro? Y tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hacen. Pues decirles que sí, porque como ya bien nos decía el licenciado, el artículo 7 de la ley de firma electrónica nos dice que esa firma que nosotros hacemos a mano y ahora puede ser sustituida por medios electrónicos y que es igualmente válida y que no hay que tener ningún temor, y lo importante es que nosotros nos protejamos y adquiramos esos contratos de seguros para no tener que asumir esos riesgos por nuestra propia cuenta. En ese sentido, ¿con qué herramientas jurídicas contamos? ¿Con qué instancias gubernamentales contamos cuando una empresa aseguradora no nos quiere responder por el seguro? Bueno, es importante saber de que al momento de haber una discrepancia tenemos que adoptar la instancia administrativa. ¿Cuál es esa instancia? La que hemos mencionado, la Superintendencia del Sistema Financiero. Yo no estoy de acuerdo con lo que me han utilizado, con lo que me han pagado, entonces voy, hago una carta, tiene que ser por escrito, ¿verdad? Lo presento ante la Superintendencia del Sistema Financiero y pues se cita a la aseguradora para que haya una especie de audiencia o reunión de conciliación, ¿verdad? Si no se llega a esa conciliación, la Superintendencia del Sistema Financiero está obligada, porque así lo dice la ley, está obligada a emitir una certificación en la cual se consigna que no tanto el asegurado como la aseguradora no llegaron a ningún arreglo, y ya entonces pasa a ser judicial, ¿verdad? Estamos protegidos, bueno, está en el Código de Comercio en 1344 y siguientes, la ley que tenemos también de seguros y pues la superintendencia. Licenciada, en ese sentido, ¿podría usted compartir un caso de éxito en donde estos procesos se hayan llevado a cabo y hayan tenido un final favorable para el asegurado? Gracias. Quiero aclarar que no, aquella persona que me lleva ninguno. Mi sueño siempre ha sido demandar a una aseguradora, pero soy coordinador de seguros, entonces no sé la mejor decisión. Fíjense de que sí existe un caso que se salió también de la superintendencia, y me quiero explicar con eso. Lo que la licenciada, lo que la colega ha mencionado, efectivamente sí es así en el artículo 99 de la Ley de Sociedades de Seguros. Solamente le quisiera agregar que uno va a abocarse a la sede judicial
si se ha omitido firmar o no se ha firmado el acuerdo de arbitraje. Eso es una. Pero fíjense que cuando me plantearon esa pregunta, me hicieron hacer la tarea. Hay un caso, por supuesto, de la Sala de Contencioso Administrativo, es la referencia 237 del 2009. Explico. En la realidad del caso, el caso fue así. Una persona pidió crédito en el banco, esa persona falleció. La razón por la que el seguro de vida existe tanto, es una parte de la razón por la que comentó la colega, es porque el seguro de vida también es una especie de garantía personal en contratos con mutuos secundarios, incluso en la línea de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Muere el deudor y su heredera, su hijo, solicita que se compre la póliza. La aseguradora dijo: no la voy a pagar porque había una siniestralidad. Entonces viene esta persona, y al menos no sabe ese detalle, no lo recuerdo en la sentencia, viene esta persona y interpone una denuncia ante la Defensoría del Consumidor. No se fue por la vía del artículo 99, sino ante la Defensoría del Consumidor. Como no se llegó a la conciliación ante la Defensoría, eso pasó al Tribunal Sancionador y el Tribunal Sancionador impuso una multa. Viene la aseguradora e interpone el recurso ante la Sala de Contencioso. En ese momento se podía. La Sala resuelve a favor en contra de la aseguradora. ¿Por qué resuelve en contra? Hay motivos, pero la licencia es porque yo lo interpreto mejor de esa manera, es porque se tipificó el acto. No fue desde el punto de vista civilista o desde el punto de vista de un incumplimiento, sino que se analizó desde el punto de vista de que hubo una infracción típica, antijurídica y culpable, y por ende había que imponer la sanción. ¿Por qué? Porque uno de los motivos que alegó la aseguradora para defenderse fue: óigame, pero la persona que puso la denuncia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría no tiene legitimidad causal para interponer la denuncia. ¿Por qué no la tiene? Porque no era beneficiario. Y en el caso de ese caso muy particular, la redundancia, el tomador y el beneficiario eran el banco. El asegurado era el que falleció. La tercera persona era simplemente la hija, no había firmado absolutamente nada. Aún así, la sala dijo: procede la sanción. Para ir finalizando, sería muy importante como futuros abogados también conocer a qué retos nos enfrentamos mercantilmente nosotros. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos retos muy grandes en temas de no solo el contrato de seguro, sino que de contratos en general. Nosotros estamos pasando actualmente a ser un país que está adoptando bastante normativa que tiene que ver con la modernización, y muchas veces esa modernización es equivalente a uso de medios electrónicos. Entonces eso nos lleva a enormes retos en todos los contratos. Uno de ellos pues ya se superó, que es el tema del uso de la firma electrónica, pero viene otro. Por ejemplo, aquí el licenciado mencionó el tema de la cláusula arbitral, y la cláusula arbitral se puede pactar en la misma póliza, y eso nos va a llevar a un proceso arbitral al que mucha gente le huye, y le huye por una sencilla razón: quien paga el árbitro son las personas que están en el conflicto. Y que conste que eso no significa que porque estamos pagando los honorarios del árbitro vamos a tener un fallo favorable, que en este caso pues es el laudo arbitral, ¿verdad? Porque eso no es así. Pero también nos va a llevar a la sorpresa de que ya tenemos nosotros procesos arbitrales, no en El Salvador, pero si fuera del país, en línea.
Entonces también nos podemos sorprender al encontrar que la aseguradora puede obligarnos a someternos a ese arbitraje en línea y a pagar esos costos. Entonces hay que adelantarnos a estos estudios, hay que posicionarnos antes de que las cosas vengan y hay que estudiar mucho de hacia dónde se están dirigiendo esos cambios. Bueno, coincido con la doctora, realmente nos estamos enfrentando a retos gigantescos, la tecnología, lo podemos ver en el teléfono, tengo el último iPhone y ya en 3 meses tengo el nuevo iPhone. Hablábamos con la doctora acerca de los contratos inteligentes. Yo hice mi trabajo de graduación acerca de los contratos inteligentes, difícil. ¿Por qué? Porque no había nada, no teníamos normativa, no teníamos nada. Y lo estábamos viendo versus los contratos mercantiles tradicionales, el consentimiento, la autonomía de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora ya dimos ese paso. Entonces, el reto es grande realmente, porque la tecnología va a pasos gigantescos. Y si nos quedamos atrás, pues vamos a quedar como abogados desfasados, ¿verdad? Vemos como muchos colegas no tenían un correo electrónico y fue un lío el tema cuando dijeron no, todas las notificaciones van a ser a través de ¿qué? Del sistema electrónico, de notificación electrónica. Entonces vemos que con ustedes, con futuros colegas, se enfrentan y nosotros no estamos exentos de ello, pues también, o sea, no solo son los que van sino que nosotros que ya estamos en el medio. Tal vez solo quisiera agregar, si ahorita el estudiante de Derecho tiene que enfocarse, o mejor dicho, tiene que entender que estamos en un momento de la digitalización. Ley de activos digitales, lo que se llama firma electrónica, tenemos la ley de títulos de valores electrónicos, correcto. Bueno, la ley de registro del Estado Civil también establece que hay un registro electrónico y digital. Creo que en la práctica va a ser sobre digital. Efectivamente. Entonces, y eso va a romper con el gran principio de la escrituración. Se me hubiera dado ese pronunciamiento. ¿Cómo puedo alegar la falsedad de un documento cuando solamente implica que la computadora, bajo el amparo de la ley de firma electrónica, dice que lo hizo con Pérez y que la con Pérez ni siquiera estaba en el país? Entonces es algo fascinante y es ahora más que nunca que deben de entender las palabras, no me acuerdo del autor que decía, el abogado que no lee es menos abogado para leer. En este momento lo estamos viendo. Muchas gracias. Agradecerles por su tiempo y por compartir con nosotros cada uno de sus conocimientos y experiencias. Bueno, muchas gracias. Sin duda nos han ilustrado con sus conocimientos.